Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Algunas veces cuando miramos en la Biblia tantas instrucciones, sobre todo en el Antiguo Testamento, y tantos sacrificios, pues en nuestros tiempos que no usamos ese tipo de sacrificios que no se requieren porque ya hubo un sacrificio perfecto, el de Cristo Jesús, pues en ocasiones nos hacemos una pregunta: ¿por qué tantos sacrificios? Pero hay algo que debemos de preguntarnos también a nosotros mismos. ¿Qué valor tiene el sacrificio de Cristo? Y al entender que es incalculable, pues entonces toda la multitud de sacrificios que se describen en el Antiguo Testamento, que son sombras de aquel único y perfecto sacrificio que hizo Cristo Jesús, pues aunque sean muchos, no llegan a la medida, de ninguna manera, en ningún momento, ni juntándolos todos, a la medida del sacrificio de Cristo. Pero era una sombra del bien venidero y era una instrucción que Dios estaba dando a Moisés para que ellos encontraran una manera de reconciliación por los pecados que cometían y por la expiación de sus pecados, encontrar una manera de cubrir sus pecados y relacionarse con Dios. Así es que vamos a continuar. ¿Qué es lo que Dios dice que se tiene que hacer todos los días? Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando en el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 29, versículo 38, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y empecemos en el versículo 38 y vamos inmediatamente a lo que nos dice exegéticamente este último pasaje, últimos versículos del capítulo 29. Versículo 38. Dios, hablando con Moisés, dice así, exegéticamente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día, continuamente. Instrucción: cada día, continuamente, 2 corderos de un año. Los primeros corderos que aparecen de perfectos de un año son en el día que Dios sacó a su pueblo de Egipto y él dio las instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Pero aquí dice cada día, continuamente, 2 corderos de un año. Versículo 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Notemos que estos dos, en diferentes tiempos, pero cubriendo diferentes horas del día, pues uno era en la mañana, el otro era en la tarde. Siempre, todos los días se requería, la instrucción era que se presentaran estos sacrificios de estos 2 corderos. Y además, versículo 40, dice, además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino.
Bueno, las ofrendas que iban a acompañar a un cordero y también iban a acompañar al otro cordero en la tarde, uno en la mañana y otro en la tarde, las mismas ofrendas de harina, de aceite y de vino. Y aquí dice una décima de efa. Bueno, mirando las tablas de equivalentes en la actualidad, sería aproximadamente, iban a poner harina en un contenedor donde cabían como aproximadamente 3 o 4 litros de líquido, pues en lugar de líquido se llenaba de harina y eso era la cantidad que se requería. El nombre de la medida de ellos es efa. Pero luego dice que también quería un hin de aceite de oliva machacada. Un hin es otra medida líquida y es un poco más de 6 litros. Ahora bien, pero dice que los quiere de oliva machacada. Recuerde que esto tiene su gran significado, lo cual debemos de recordar por lo que ya hemos visto en los antiguos videos, que simbólicamente era un trabajo que ellos iban a hacer. El pueblo, esto se le pedía que llevaran aceite de olivo machacado a todo el pueblo, y que es un símbolo en la realidad, en la actualidad, de aquellas acciones donde ponemos nuestra vida, nuestro cuerpo en servidumbre al Señor, sirviéndole en amor por aquellas cosas que Él hizo por nosotros. Pero sigamos adelante, porque también dice que quiere un hin de vino en libación. Y repito, es aproximadamente 6 litros. Así es que estas ofrendas iban a presentar a Dios acompañando al cordero en la mañana, pero también las mismas porciones para el cordero que era en la tarde, todos los días. Y el vino es presentar gozo y alegría. Pero cuando vayamos al mensaje hermenéutico para obtener principios de la actualidad, nosotros vamos a hablar de esos aspectos. Ahorita miremos lo que Dios pide exegéticamente, lo que nos dice la Biblia. Así es que el versículo 41 sigue diciendo: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. El versículo 41 solamente nos dice que se haga con el cordero de la tarde exactamente como se hace con el cordero de la mañana. Y que se presente en olor grato, en ofrenda encendida a Jehová, lo cual significa que aquellas ofrendas se presentaban y, como ya lo he dicho, el humo subía, siendo un símbolo de que suben a la presencia de Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios, con la disposición de adorar a Dios, siguiendo las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Esa es la importancia de estas instrucciones, llevarlas a cabo tal como Dios lo dice, para que tenga el propósito de obediencia y adoración y propósito al cual Dios les está llamando al pueblo de Israel. Así es que no debería de faltar esto cada día, en la mañana y en la tarde, este cordero con estas ofrendas. Dice el versículo 42: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Observemos el tremendo propósito que tiene Dios. Dios le dice al pueblo: me lo hacen allí a la entrada, allí está el altar de bronce, lleven a cabo estas ofrendas,
porque yo quiero encontrarme allí con mi pueblo para hablarle allí. La importancia de lo que Dios está pidiendo es para que Él, al mirar aquella obediencia, aquella adoración, aquel agradecimiento, aquel gran propósito que siguen, pues Dios mismo haga acto de presencia allí con ellos, porque para eso fueron llamados. Y dice que va a ser de generación en generación. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Este versículo vuelve y repite, allí me voy a reunir con los hijos de Israel. Es lo que dice. Pero luego agrega algo que es de suma importancia, porque dice que todo aquello, el altar, todos los artículos, todo aquel lugar del tabernáculo, todo el área del tabernáculo, todo el lugar santísimo, todo el lugar santo, todo el atrio, todos los utensilios, todo va a ser santificado con su gloria. Porque realmente los objetos no son santos hasta que Dios los declare santos, pero lo que los santifica es su gloria, que Él esté presente, que su presencia esté allí, como Él dijo. Para eso eran las instrucciones. Para eso el pueblo mostraba interés, mostraba propósito, mostraba adoración, mostraba amor hacia Dios. Recuerden aquel texto que mismo Dios le dice, ¿y qué pide Jehová a su pueblo sino que lo ames? Pues esto es una condición de amor. El pueblo debería amar a Dios y presentarse en obediencia, adoración, siguiendo las instrucciones. Y Dios estaría ahí, hablaría a ellos y santificaría todos los artículos con su gloria. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Pues no nada más el tabernáculo, sino que la gloria de Dios que era manifiesta iba a mantener consagrados a los mismos sacerdotes que él mismo había escogido. Así es que la consagración no son en sí los ritos. Esto es importante que lo entendamos. Los ritos que se hacían eran manifestación de que el pueblo seguía en obediencia a Dios, que sabía seguir sus instrucciones, que tenía amor por seguir aquellas cosas. Pero la santificación, la consagración, realmente se efectuaba y se hacía real, gloriosamente, con la presencia gloriosa de Dios en ellos, en aquel lugar. Por eso algunos que sabemos Biblia, sabemos que cuando la gloria de Dios abandona el templo, pues entraron reyes paganos, se hicieron cosas horribles. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no estaba allí. Esa es la importancia. Y esto es importante entenderlo, porque es verdad que los ritos no santifican a una persona. Es verdad que los ritos no consagran a una persona. Pero es verdad que los ritos que Dios les está instruyendo para que lo hagan, enseñan la conducta de una persona que es obediente a aquel que las está dando, que es mismo Dios. Y entonces bajo esa obediencia Dios se hace presente en ellos y los consagra, y la gloria de Dios se manifiesta. Versículo 45. Vuelve y repite Dios.
y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Vuelve y lo repite. ¿Por qué? Porque el propósito es de que Dios quiere vivir con ellos y entre ellos y santificar y consagrar todo el tabernáculo, todos los sacerdotes, y que el pueblo sea apartado y que sea un pueblo santo como su Señor. Versículo 46, y es el último versículo de esta porción. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Cuando el pueblo hiciera todas aquellas instrucciones y en amor se rindieran en obediencia, adorando a su Dios a través de todas las instrucciones, mostrando así su amor, Dios se iba a manifestar de una manera tan gloriosa que ellos mismos iban a notar la gran diferencia que es, la gran virtud, el gran regalo de la presencia de Dios en su vida. Entonces Dios le dice a su pueblo: y conocerán que yo soy el Dios de ustedes. Entenderán por qué los saqué de allá. Sabrán para qué son llamados. Y eso, mi hermano, es glorioso. Siempre ha sido el propósito de Dios eso. Ahora bien, hermenéuticamente, ¿qué principios, si ya hablamos de lo que dice la Biblia exegéticamente, qué principios podemos nosotros observar que nos ayuden para la actualidad cristiana que nosotros debemos de aprender, adquirir para beneficio de nuestra vida, edificación de nuestra vida? Bueno, cuando la Biblia dice en esta porción, todos los días, sacrificio todos los días, tiene el propósito de no olvidar, de formar un hábito en amor y no olvidar. Entonces Dios dice: practiquen esto todos los días, y practicando todos los días, como comer, como beber agua, no olvidar. Eso es importante. Cuando uno tiene hábitos cristianos, que Cristo nos invita a que hagamos las cosas que Él nos ha enseñado, ahorita, ¿verdad? Es un propósito de no olvidar. Pero también dice: todos los días se va a sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Entonces, el sacrificio del cordero era constantemente, todos los días, noche y día. Todos los días del año, sin excepción. Bueno, quiero llevarlos porque el sacrificio de Cristo nos enseña la palabra que allá era todos los días porque eran insuficientes y era un recordatorio para hacer un hábito. En la actualidad ya no es necesario hacer esos sacrificios todos los días. Un sacrificio se ha hecho, un sacrificio se ha manifestado en amor, viniendo desde el cielo, siendo hijo del único Dios eterno, como un regalo para todos. Y dice así, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, repito, Hebreos 10, 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observemos, allá se hacían muchos sacrificios y todos los días, porque no eran suficientes. Pero Cristo hizo un sacrificio, se presentó como ofrenda, una sola vez y para siempre, y hizo santos a los santificados de una vez y para siempre. Es importante que entendamos esto, pero también hay una cosa, que no olvidemos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y que nosotros le sigamos todos los días. ¿Por qué? Porque hay otro texto que nos dice en Mateo 28, versículos 19 y 20. Observemos lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que allá era todos los días, pero Cristo está todos los días. El Cordero que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que pagó de una sola vez y para siempre en un sacrificio perfecto, presentando una ofrenda perfecta. Pues de una sola vez y para siempre hizo santos a los santificados para limpiarnos, purificarnos. Y Él dice que está todos los días con nosotros. Entonces nosotros le servimos también todos los días a Él. Pero no nada más esto. El propósito, cuando se presentaban todos los días, era para que también las nuevas generaciones miraban cuánto énfasis era en aquellos sacrificios. Aprendían también las nuevas generaciones de sacerdotes y las nuevas generaciones del pueblo de aquello, porque se hacía todos los días. Pues de la misma manera, cuando nuestras generaciones miran que nosotros seguimos a aquel que está con nosotros todos los días, pues van a mirar que le seguimos todos los días. Y mismo Dios dice, vayan y enséñenles que guarden las cosas que yo les he dicho. ¿A quiénes? A las próximas generaciones de nuevos cristianos y también a nuestras familias. Esto es muy relativo, mi hermano. Ayer a todos los días y acá en Cristo, Él está con nosotros todos los días y hizo el sacrificio perfecto. Entonces, acá tenemos que se presentaba harina. ¿Por qué? Porque Dios nos provee. Esa era una ofrenda de que Dios proveía para ellos. Y también en el Nuevo Testamento sabemos que Dios mismo nos vuelve a decir a través de Cristo que Él tiene cuidado de nosotros, que no seamos afanosos, que no nos preocupemos, que hagamos lo que Él nos dice. Claro, la Biblia nos enseña a trabajar, a honrar a Dios, a hacer las cosas bien, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, y Él tiene cuidado de nosotros en obediencia, como ellos deberían de obedecer las cosas que se les enseñaban. Y habla de vino, que es un símbolo de gozo, de abundancia. Habla de aquellos olivos machacados donde se extraía el aceite, y nosotros ya hemos hablado de que eso es presentar nuestros cuerpos vivos en servidumbre para la justicia de Dios, en servidumbre hacia las cosas de Dios. Y Pablo decía, y aún golpeo mi cuerpo y lo presento en servidumbre para honrar al Señor. Todo eso, mi hermano, tiene un símbolo perfecto para el Nuevo Testamento, para la vida cristiana actual, porque son los símbolos de los bienes venideros. Ahora bien,
Escuchemos ahí. El Señor dijo, ustedes hagan todo eso y yo voy a venir y voy a hablar con ustedes, le dice al pueblo de Israel, y yo voy a santificar y consagrar a todos. Pues es la presencia de Dios que nos consagra y nos santifica. Lo que nosotros hacemos, las prácticas y los hábitos que nosotros hacemos en obediencia a Dios son las muestras de la gloria de Dios que está en nosotros. Porque Él es el que nos llama a ser santos y nos dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid las pisadas del Maestro. Practicar vuestra enseñanza. Dice el Señor que las enseñanzas de Él debemos de practicarlas. Y entonces nuestra vida va a ser una vida prudente delante de Dios y seremos un luminar en el mundo y la gloria de Dios va a resplandecer en nuestras vidas y Dios es el que nos santifica. Entonces, ¿por qué hemos de ser distintos y vamos a portarnos cada día mejor y vamos a ser ejemplo para otros? Porque hay alguien dentro de nosotros que se glorifica, es la gloria de Dios que nos santifica, y al estar Dios en nosotros, Él mismo nos invita a no ir a lugares que no debemos, a no hacer cosas que no debemos. Observemos, cuando vayamos a estudiar el Nuevo Testamento, miraremos que la Biblia nos llama a vivir una vida nueva. Recuerden aquel texto que dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ahora recuerda que tú eres el templo del Espíritu Santo, porque Dios les dijo, yo quiero hablar con ellos y quiero vivir con ellos y allí me manifestaré. Recuerda quién vive en ti. Recordemos quién vive en nosotros. Recordémoslo. Porque Cristo dijo en el libro de San Juan, para ir terminando este video, libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, hablando Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él nos dice lo que es una realidad en estos tiempos de gracia. Dice, el que me ama, guarda mis palabras. O sea, va a practicar sus enseñanzas. Y al guardar la palabra, dice el versículo 23, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Porque es lo mismo que dice allá. Tú sigue mis instrucciones, tú sigue lo que yo te enseño, que realmente te es un beneficio para tu vida. Y si tú amas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos y haremos morada en ti, en mí, porque eso es lo que Dios quiere. Así es que yo te invito a que amemos las instrucciones de Dios. No porque esas instrucciones me santifiquen a mí, no, sino porque estoy santificado y yo sigo las instrucciones porque la gloria de Dios está en mí. Yo amo lo que Él me dice
porque Él se manifiesta en mí. Recuerda aquello. Dijo Dios, yo descenderé y mi gloria, santificará todo. Aún los sacerdotes. Así es que sigamos estudiando, porque recuerda, tú eres consagrada, tú eres santo, tú debes de seguir a Dios, tú debes de amar a Dios, debes de consagrarte cada día más y toda verdad que vayas comprendiendo, implementarla en tu vida para ser mejor, porque aquel que está en ti te consagra, te santifica y eres llamado a ser santo. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tu trabajo, tu entrar y tu salir, y que Dios te santifique cada día más y más para su honra y su gloria.